con qué fines lo hace, cuál es el objetivo de mantener desinformada a la población en el mundo. Millones y millones de seres humanos en el mundo hoy se comunican con una velocidad espantosa, a la velocidad del sonido, de la luz, como usted lo dijo, y sin embargo, en el fondo, el ser humano, el hombre, padece una soledad terrible, espantosa, y está en el fondo incomunicado. La verdadera comunicación creo yo que no existe, y usted me va a ilustrar al respecto, por favor. Yo quería plantear una pregunta en el sentido de que usted ya ha esbozado un poquito, pero para mí la crisis del periodismo viene ya desde, digamos, los años 80, cuando el trabajo del periodista simplemente se dedica a cubrir ruedas de prensa, a ser simplemente un funcionario que de alguna manera recibe una información y la reproduce. Entonces, mi pregunta realmente como periodista es, la crisis del periodismo, más que la crisis de haber perdido el monopolio de la información, no es realmente una crisis por haber perdido el monopolio de la credibilidad. Vamos a tomar las últimas 4 preguntas y ya vamos a... Ya, gracias. Ignacio, de acuerdo a tu conferencia, deduzco que hay una nueva dicotomía entre el salvaje ilustrado y el ilustrado ilustrado. Es decir, que la recepción de la comunicación o de la información, yo diría más que comunicación e información, está creando una suerte del salvaje ilustrado, de que cree que está ilustrado, pero no está ilustrado. Esto está dividiendo a la sociedad de una nueva manera, y esa nueva manera yo creo que tiene un eje que es el conocimiento. Y el problema es que el conocimiento cuesta dinero. Hay países que no tienen conocimiento en comparación a otros. No sé cuál es tu opinión sobre el futuro del periodismo y la entrega de conocimiento. ¿Tú crees que esta crisis del periodismo ha hecho que periodistas se conviertan en corruptos en pro de la industria y que, por ejemplo, hagan trabajo de espionaje, de venta y cambio de armas por petróleo y una serie de cosas de ese tipo? O sea, que el periodismo está, digamos, el periodista profesional esté siendo un ser corrupto en pro de la industria. Entonces, al señor... El trabajo en filosofía de la comunicación. Lo que me pareció mejor es lo que dijo al final. O sea, el problema de la comunicación se ve a la lengua, no a la legua, a la lengua. El cambio, la introducción de la escritura lo que ha hecho es dar a la vista más importancia al lenguaje. El problema por el que yo lucho en este momento es que hay que introducir un conocimiento del lenguaje, es decir, de la retórica en sentido auténtico en la escuela primaria, porque lo que nos están metiendo en la cabeza no hay que mirar el mensaje, sino cuál es el instrumento del mensaje, y es la sustantivación de todo, el verbo no tiene importancia, y la mitificación. El mercado, ¿quién es ese señor? Ha subido la renta, sube esa señora por la... El mercado era el dios Mercurio de los romanos, y aquí oigo, ¡ay, cuesta dinero! ¿Qué es el dinero? ¿Qué es la economía? Es decir, estamos totalmente pervertidos en el dominio del lenguaje, con la metáfora y la metonimia. Los retóricos no saben ni la metonimia es decirle a uno, mira hacia allá para robarle la cartera. Eso es lo que nos están haciendo con toda la comunicación. Yo tenía una pregunta muy concisa, ¿no? ¿Qué opinas acerca de la imparcialidad en el periodismo? ¿Y existen periodistas imparciales? La última, ahora sí, cerramos. Muy bien. Ignacio, yo tengo una pregunta también muy corta. Nos has hablado de 2 batallas, la batalla de la prensa escrita con la prensa escrita histórica, la batalla entre la prensa escrita y la prensa digital, un poco más novedosa. Y a mí lo que me interesa es saber un poco también cuáles son las estrategias y las armas que se están haciendo en la batalla dentro de la propia prensa digital, en el sentido de que qué injerencias se están haciendo. Ya conocemos algunos casos, ¿no? Como la participación de la propia CIA en Wikipedia, las censuras que se hacen en Wikipedia de rebelión, ¿no? Y este tipo de fenómenos que es un poco más novedoso y que está bastante poco tratado. Bien, y con eso
Con tendría eso que otra responder a todas y conferencia, ya ahora después- las seminarios. Digamos, yo creo que seguimos. Una semana. Bueno, pero cortito y luego me voy a permitir. Francisco, lo que ocurre en televisión cuando me invitan de vez en cuando, muy pocas veces, me dicen, sea breve y díganoslo todo. No, pero les digo de que Ramón va a estar el sábado a las 10 de la mañana en la ABF también, donde va a seguir trabajando el tema de la comunicación, así que están todos bienvenidos. Un segundo capítulo, gracias Francisco, muchas gracias. Sí, muy importante esta reflexión. Por ejemplo, Chomsky contaba que cuando se va a la televisión, efectivamente, por ejemplo, hay un debate, ¿no? Presentan a 3 o 4 personalidades. En general, en la televisión el debate consiste en que 4 o 5 personalidades globalmente piensan lo mismo de todo, ¿no? Es un falso debate, ¿no? Pero si hay... ¿Por qué? Porque piensan globalmente como los animadores de la televisión y globalmente como las ideas dominantes en la sociedad. Pero si hay uno de los que intervienen en el debate que no está de acuerdo, el problema que se plantea para este que no está de acuerdo, en este caso Chomsky, por ejemplo, es que los que están de acuerdo basta con que digan 2 o 3 palabras, por ejemplo, los mercados tienen razón, etc. Bueno, todo el mundo lo acepta esto, ¿no? Pero claro, si tú dices los mercados no tienen razón, ¿no? ¿Qué está usted diciendo? Entonces, necesitas mucho tiempo para explicarlo. Y ese tiempo no lo tienes, porque te dicen sea breve y dígalo todo. Entonces, el que no está de acuerdo globalmente con lo que se llama las ideas doxales, con la doxa dominante, ese necesita más tiempo para explicarse y ese tiempo no te lo dan. De ahí que sea muy complicado en televisión ir a contracorriente de las ideas dominantes. Entonces, bueno, tenemos demasiadas preguntas y es imposible en tan poco tiempo contestarlas a todas, que son todas absolutamente apasionantes y todas, yo diría, pertinentes además, me han parecido pertinentes, cuando nos da una idea de la calidad de, digamos, de este encuentro, de la intelectual del encuentro. Yo pienso que la primera observación que se hizo sobre el tiempo en Colombia se podría extender a casi toda la prensa dominante en América Latina. En América Latina, digamos, se ha creado históricamente una situación en la que los dueños del país tradicionalmente eran también los dueños de la prensa y de la televisión. Y esto ha durado hasta hace pocos años. Y hoy, digamos, cuando ya las reformas agrarias han podido reducir digamos, el patrimonio histórico de las oligarquías latinoamericanas, han tenido que ceder, y los últimos que van a ceder son los colombianos en las actuales negociaciones de paz, porque no olvidemos que esa guerra empieza con una reivindicación de reforma agraria nunca concedida. Entonces, efectivamente, hoy, si están dispuestos a aceptar lo que no aceptaron durante 50 años, no lo aceptaron mediante golpes de Estado, represiones, etc., hoy si están dispuestos a aceptarlo en el campo, no están dispuestos a aceptarlo en los medios. De ahí que, digamos, que hoy tenemos los propietarios, las familias propietarias de los grandes medios tradicionales en América Latina son latifundistas mediáticos, que se oponen a la reforma mediática con la misma violencia que se opusieron a la reforma agraria durante tanto tiempo. ¿Y qué ha ocurrido estos últimos años en América Latina? Gobiernos democráticamente elegidos, sobre un programa claro ante la sociedad, han tenido como proyecto explícito el reequilibrar el espectro mediático de cada país, tratando de crear en cada país un sector público de la información, que existe en todos los países europeos y que no existía en muchos países latinoamericanos, en la mayoría de los países latinoamericanos, donde el sector privado controlaba toda la prensa, todas las emisoras de radio y todas las emisoras de televisión. Y cuando estos gobiernos, digamos, también por necesidad de sobrevivir, porque esos dueños de medios los hemos visto organizar golpes de Estado, como en el 54 los dueños de la tierra organizaron un golpe de Estado en Guatemala contra José Guarnén, porque quería hacer una reforma agraria.
Cuando los hemos visto organizar un golpe de Estado en el 2002 en Venezuela, porque el gobierno sencillamente quería crear un sistema más justo de repartición de los gigantescos recursos de ese país, donde había 70% de las personas en la pobreza, cosa perfectamente injusta. Entonces hoy se oponen con la última violencia al sector público naciente, apenas naciente, porque el equilibrio no está restablecido. Y es la misma batalla en Bolivia, la misma batalla en Ecuador, la misma batalla en Argentina, la misma batalla la tuvimos en Paraguay, la misma batalla en Brasil, la misma batalla en Venezuela, aún en este momento en Venezuela con las elecciones, con mayor violencia, donde todo el sector, que además es el sector dominante, miren, el sector público de radio y televisión en Venezuela tiene una audiencia bueno, estoy hablando bajo el control de mi amigo Luis, que conoce esto perfectamente, pero tiene una audiencia reducida de menos de 10%, mientras que las radios privadas y sobre todo las televisiones privadas tienen una audiencia de más del 70%. Luego, por consiguiente, hay esta cuestión, ¿verdad?, que es necesario hoy en América Latina que los dueños de medios entiendan que es legítimo que en un país haya un sector privado y un sector público, que nadie está reclamando la supresión del sector privado. Ningún gobierno que yo conozca en América Latina está pidiendo que se suprima el sector privado en la televisión, en la radio o en la prensa escrita. Está pidiendo que haya un espacio para un sector público y que este sector público tiene vocación a ser un sector público, no un sector gubernamental. Pero quizá lo sea en este momento, pero su vocación es a ser un sector público como lo hay en Suecia, como lo hay en España, como lo hay en Francia, y en la medida de posible mejor, como lo hay en Inglaterra. La BBC es el gran modelo. Por lo siguiente, esto es muy importante, ves una enorme batalla hoy en América Latina y una batalla muy tergiversada por los medios en Europa, muy tergiversada, porque se ha creado en Europa una especie de solidaridad mal entendida con los dueños de los medios. Nadie está quitándole a los dueños de los medios latinoamericanos el pan de la boca. Lo que se está pidiendo es que en vez de comerse todo el pastel, que dejen un poco de pastel para el sector comunitario y para el sector público. ¿Okay? Y entonces la solidaridad de los medios europeos no se entiende, porque aquí comparten con un sector público. La televisión pública es aceptada por la televisión privada y la radio privada acepta la televisión pública. ¿Por qué no en América Latina? Bueno, entonces esto me parece que es una cuestión importante. Otra cuestión importante es la cuestión de la credibilidad, ¿no? En el libro se aborda esta cuestión muy largamente. Es un tema fundamental. ¿Por qué es un tema fundamental la credibilidad? Bueno, sencillamente porque ¿cuál es, digamos, el principal capital que tiene un periodista o una periodista? ¿Cuál es su principal capital? Su principal capital es su credibilidad. Lo que hace que su información sea una información que vamos a recibir, digamos, con placer, con gratitud,